Listo, muchachos, muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Bueno, bienvenidos a este taller sobre nichos de mercados en redes sociales para el negocio y los emprendimientos que tienen cada uno de ustedes. Eh, Primero que todo, a ver, vamos a empezar a hablar del perfil del cliente. ¿Por qué es importante el perfil del cliente antes de hablar del nicho de mercado en redes sociales? Porque tenemos que tener en cuenta siempre qué tipo de personas o de clientes yo le estoy vendiendo mi producto, ¿ok? Entonces, antes de yo generar un nicho de mercado en redes, pues tengo que lograr saber, pues, cuál es mi cliente, quién es mi cliente o a quién le estoy vendiendo. Entonces, cuando hablamos del perfil del cliente, eh, hablamos o tenemos que saber primero qué es el perfil del cliente, ¿ok? Entonces, ¿qué es el perfil del cliente? Es básicamente la representación de todos esos usuarios típicos de un producto o servicio y se usan para ayudar a tomar decisiones centradas en el consumidor como tal. ¿Listo? Muchos de ustedes tienen diferentes tipos de negocios y cada uno de esos negocios o de esos emprendimientos pues tienen un perfil del cliente específico. Muchos de ustedes los tengo como asesorados en sus trabajos o en sus emprendimientos y como ven, hemos llegado a lograr algún tipo de perfil del cliente. Sin embargo, es importante porque las decisiones del cliente, las decisiones, por ejemplo, de marketing, pues hay que hacerlos basados en el consumidor. Entonces, como les decía, depende de la empresa, del contexto de la empresa, ¿cierto? El contexto, dónde está situada. eh, Básicamente, pues dependiendo de muchos factores, ¿cierto? Eso nos puede generar diferentes elementos de clientes, ¿ok? Entonces, es posible entonces crear un perfil general. O sea, uno puede decir, listo, un cliente mío de una empresa o de un emprendimiento de helados son personas que en cierta forma les guste comerse un helado después del almuerzo, ¿cierto? Algo así. O sea, podemos generar, es algo muy general que después lo vamos a ir eh, poniendo, profundizando un poco más. ¿Ok? Entonces, es posible crear un perfil general que muestre el tipo de consumidor que tiene más probabilidades de visitar nuestro negocio o comprar nuestro producto. Entonces, como decía, dependiendo del contexto, de dónde estoy ubicado, ¿cierto? La ubicación es importantísima. Si de pronto estamos y vendemos en redes sociales, pues tenemos que saber eh, qué tipo de clientes en el sentido de estrato socioeconómico, ¿cierto? De si son hombres o mujeres, edades, ese tipo de cosas son muy importantes saberlas. Entonces, el perfil del cliente es importante a la hora de nosotros saber estrategias para la venta. Entonces, ¿qué nos va a ayudar a nosotros a crear un perfil de cliente? Y principalmente tenemos que saber y conocer nuestros productos y servicios, ¿ok? Y también la forma como se utiliza. Es importante, por ejemplo, este punto porque nos permite pues, comprender a quiénes queremos como clientes y cómo se relaciona, ¿cierto?, el producto con el cliente. Ahí es donde es muy importante lo que es la psicología del consumidor, o sea, la forma como las personas interactúan con nuestros productos o servicios es básico. Muchas veces el mismo cliente nos va a decir qué hacer. Entonces, pero nosotros, muchas veces, muchos de ustedes están comenzando sus emprendimientos y muchas veces eh, no conocen sus productos y no que diga yo quiero vender arepas, ¿cierto? Pero no conoce cómo se hace una arepa, no conoce a quién le interesa la arepa, muchas preguntas como tal. Entonces es importante que nosotros conozcamos nuestros productos, para qué sirve, cómo se utiliza,
quién lo utiliza, quién lo puede utilizar, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas son muy importantes para nosotros lograr saber a quién se le puede vender, ¿cierto? Entonces, eso nos permite comprender cómo relacionamos el cliente con el producto. También pues, nos va a permitir saber la forma como se va a posicionar el producto o el servicio, ¿cierto? Y esa forma como vamos a poder posicionar el producto o el servicio nos va a afectar el tipo de personas que va a comprarlo. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo el puesto de arepas, pero el puesto de arepas, una cosa es ponerlo, no sé, en un barrio popular y otra cosa es poner el puesto de arepas, el mismo puesto de arepas, con de pronto otra decoración, alguna cosa, pero en un barrio de pronto de un estrato más alto, pues la forma afecta el tipo de personas que van a comprar el producto. Entonces, precisamente hay que saber quién o cómo o ese producto afecta el cliente y dónde lo va a colocar. Entonces, también nos va a servir o nos va a ayudar al examinar cómo el cliente usa el producto o el servicio. Entonces, podemos adaptarnos a esas necesidades que tiene el cliente. ¿Okay? Entonces, como les decía, el mismo cliente nos va diciendo qué necesita, cómo lo necesita, eh, y hay que saberlo escuchar. Y eso es algo importantísimo cuando ya hablemos de las redes sociales. Es algo importantísimo porque él mismo nos va a ir guiando hacia cómo nuestra cuenta de las de redes, nuestras cuentas en las redes sociales va a interactuar con los clientes y qué tipos de productos o servicios ellos van a necesitar. Entonces, importante esto. Igualmente, segundo, la retroalimentación del cliente. ¿Okay? Eso nos ayuda a crear un perfil mucho más específico. La retroalimentación del cliente, como les decía, hay que escuchar al cliente. El cliente nos dice cuándo un producto está bueno, cuándo está malo, cuándo estamos fallando, qué necesita, cómo lo necesita, cuándo lo necesita. ¿Okay? Entonces, para obtener un perfil más preciso, se recomienda muchas veces, o la gran mayoría de las veces, encuestar a las personas, ¿okay? Obtener su opinión sobre el producto y servicio y la percepción de la empresa. Entonces, ustedes que están empezando con sus emprendimientos, es bueno de pronto cuando entreguen su producto, ponerles un código QR o unas dos o tres preguntitas, ¿cierto? Para que la respondan en un Google Forms o, ¿cierto? Como tal. Eso va a ayudar mucho a mejorar. Y las personas entienden muchas veces que es un emprendimiento y que de cierta forma, pues, a través de esa retroalimentación los vamos a poder ayudar. Entonces, esas encuestas son muy importantes también. Entonces, como tal, la encuesta debe ser agradable, unas dos, tres, cuatro preguntas, ¿cierto? No muy larga. Y muchas veces, si usted hace esa encuesta en su próxima compra, le podemos dar un 5% de descuento, ¿cierto? Ayudar en cierta forma a generar un incentivo para que las personas hagan la encuesta. Eso es válido y eso ayuda también a que a la recompra como tal. ¿Listo? Entonces, eso nos ayuda a crear un mejor perfil del cliente. Tercero, identificar el cliente basándonos en factores demográficos y de comportamiento. Como les decía, el lugar donde nosotros ponemos nuestro negocio dice mucho de los clientes, ¿cierto? La forma como sus intereses, sus actitudes, sus aptitudes nos generan eh, esa parte demográfica y psicográfica también. Entonces, es importante identificar al cliente a un nivel mucho más profundo, no solamente es que son personas de tal estrato y ya, o sea, y hay que empezar, como vamos a ver ahorita, a profundizar un poquito más sobre el perfil del cliente. Entonces, un nivel más profundo, tenemos que averiguar, como les decía, sus intereses, o sea, en qué les gusta. Si yo vendo arepas, yo vuelvo con el ejemplo de las arepas, si yo vendo arepas, ¿qué le gusta a mis clientes? ¿Cierto? De las arepas, ¿no? Entonces muchas veces, ¿no? Que me llene de queso esa arepa asada, pero entonces póngale una salsa X o Y, ¿cierto?
¿Qué hace? Entonces, ¿qué hace después de que se coma o se coma la arepa en mi puesto? Entonces, em, es el género, ¿cierto? Somos más hombres, más mujeres. ¿Qué hacen en la vida laboral? Su función, o sea, si es un emprendedor, si es una persona que está trabajando, o sea, dónde vive, ¿cierto? Eso es, hay que empezarlo a averiguar. Hay que ser, y ustedes que ya están haciendo sus primeras ventas, muchos de ustedes tienen que darse cuenta de eso, de mirar todos esos pequeños factores, ¿cierto? Para usted saber a quién le estoy vendiendo mi producto como tal. Igualmente, entre más información podamos reunir, más probabilidades hay de que el cliente haga un negocio con nosotros. Por eso es importante la información, los datos que nosotros podamos lograr identificar de nuestros clientes cada vez que compran. Eso hace que, en cierta forma, generemos ese perfil adecuado para que nuestros productos se puedan vender, ¿cierto? Se puedan vender más fácil. Y muchos de ustedes creo que ya tienen redes y ven que es complicado la venta en redes sociales si usted no hace una publicidad. Bueno, y la publicidad también hay que saberla hacer, pero esa parte de las redes es complejo, sobre todo para hacerlo orgánicamente. Y precisamente es por esto, porque tenemos que saber a quién estamos vendiendo y a quién estamos ofreciendo la información. Bueno, ¿qué otra cosa nos ayuda a crear el perfil del cliente? Mantener actualizados los perfiles, ¿cierto? Hay gente que de pronto no siguió comprando o muchas veces, no, pues yo tengo una lista de clientes y desde hace 2 años ya está desactualizado. Hay que mantener a los clientes actualizados, hay que mantener una base de datos que yo pueda contar como tal si de pronto las redes sociales se acaban algún día, uno no sabe. Entonces es importante tener una base de datos para los cuales uno los puede contactar y puede de pronto venderles sin necesidad de estar en redes. Entonces hay que tener una base de datos fácil de leer, ¿ok? Para mantener esos datos de los clientes actualizados. Entonces podemos organizar ese documento, ese Excel, por su demografía, por sus comportamientos, por sus hábitos, por su psicografía, por el entorno en donde viven, ¿cierto? O el entorno de la cultura, ciertas características como tal, que nos puede generar entonces una buena base de datos y yo puedo entonces, por ejemplo, personas por edades o por su lugar de nacimiento, su lugar de residencia, y esa base de datos uno lo puede filtrar y hacer unas tablas dinámicas y poder generar estrategias a ciertos tipos de eh, clientes como tal. ¿Okay? Este es un ejemplo de cómo puede ser una lista de contactos de clientes donde ustedes pueden lograr eh, pues, tener una base de datos con mucha información y básicamente donde podemos una identificación del cliente, un código único, el nombre de la empresa, en este caso si yo vendo empresas o de las personas, ¿cierto? El nombre del contacto, dirección, ciudad, bueno, varios datos que podemos lograr que esa persona esté en nuestra base de datos y lograr después filtrar para poder generar de pronto estrategias de mercadeo. Muy bien. Esto es un ejemplo de perfiles, ¿listo? Creo que es un café, ¿listo? Un café donde pues la gente se acerca, ¿cierto? Entonces tengo tres tipos de clientes, tres tipos de perfiles. Uno son los viajeros matutinos, ¿cierto? Esos que pasan para el café solamente por un café, vienen seguido, gastan poco. Nuestro cliente más habitual se detiene para un café rápido y un pastel, ¿cierto? En la mañana. Ellos ya identificaron que es entre 25 y 45 años, que es lo que más les importa, que los atiendan rápido porque van de afán, ¿cierto? Eh, Comida y café frescos. ¿Cómo se les vende? Implementar promociones allá en la tienda para atenderlos, ¿cierto? Premios de lealtad, cupones por correo electrónico,
¿cierto? Entonces esa gente que va solamente los martes de descuento en el café tal, ¿cierto? Entonces eso hace parte de un viajero matutino, ¿cierto? ¿Cuáles son los canales preferidos de la gente, de estos perfiles? Correo electrónico, si tenemos una app de lealtad. Tenemos otro tipo de perfiles que son los celebradores de temporada, entonces jefas de hogar que se encargan de las celebraciones, en este caso un segmento más pequeño, pero es la principal fuente de ingresos. Acuérdense, muchas veces no son esas personas que gastan harto, pero son menos frecuentes. Entonces, personas de 35 a 55 años ya identificadas, placeres únicos de temporada, lo que más les importa, que hacen sus celebraciones más especiales. ¿Okay? Entonces, las personas que hacen fiestas o hacen un tipo de reuniones, entonces piden los cafés, los pasteles, todo ese tipo de cosas. Puede que no sea todos los días o cada mes, sino cada 3 meses, pero gastan harto dinero. Entonces, ¿cómo se les vende? Pues marketing por correo electrónico, promociones de temporada, ¿cierto? Días festivos también, mostrar creaciones más actuales en Instagram, ¿cierto? Todo eso. Pues ya hay unos canales específicos. Y bodas de una ocasión. Eso es una pequeña porción de nuestros clientes, los que están por casarse abarcan hasta el 15% de nuestros ingresos. Pues miren lo interesante, 3 tipos de perfiles eh, que generan ingresos a la empresa y son 3 tipos de formas de atacar diferentes perfiles de clientes. Pues, por ejemplo, 26 o 38 años, sabores únicos, servicio atento y opción de entrega, ¿cierto? Entonces, eh, vemos como tal que son diferentes tipos de clientes. Implementar anuncios dirigidos en Facebook para atraerlos, continuar promoción con publicaciones de bodas, newsletters, en la parte de Instagram, en Pinterest, ¿cierto? Entonces, como vemos, nosotros podemos tener diferentes perfiles de clientes, no solamente uno, ¿cierto? Podemos tener diferentes perfiles a los cuales podemos atacar. Importante saberlos identificar. Eso es un arte. Y a medida que ustedes van haciendo ventas o van teniendo ventas, usted va identificando qué tipo de clientes. Hay clientes que van seguido, hay clientes que van de vez en cuando, que pueden ser, por ejemplo, como estos celebradores de temporada, o hay clientes que solamente compran una vez, pero que compran un valor grande. Entonces, como vemos, los clientes o los perfiles de clientes hay que saberlos como sí, sacar o los podemos en cierta forma identificar para poder generar estrategias de marketing, no solamente en el marketing presencial, ¿cierto? Sino en el marketing digital. Muy bien. Entonces, con eso, ya sabiendo más o menos quiénes son mis clientes, cuáles son mis perfiles, como tal, entramos a la etapa de lo que es el nicho de mercado. ¿Ok? El nicho de mercado, como tal, eh, pues muchas veces es muy importante en redes sociales. Y los que de pronto muchos de ustedes han visto la clase de redes conmigo en ingeniería comercial, muchas veces es muy importante, ¿cierto? Saber quién es mi cliente. Entonces, uno empieza con esta pregunta: ¿qué pasa si mi emprendimiento no despega en redes sociales? Muchas veces uno tiene sus redes y arranca y pone, y publica y pone reels y pone historias. Esa vaina no despega. Entonces ahí tenemos un problema, ¿cierto? Tenemos un problema. Que lo más seguro es que no hayamos encontrado nuestro nicho de mercado, o nuestro nicho de clientes como tal para redes. Es lo más seguro. Entonces, cuando no sabemos nuestro nicho, ¿cierto? Cuando no sabemos nuestro nicho, pues nos va a causar muchos problemas. ¿Por qué? Porque lo primero que todo, la gente no va a saber que nosotros existimos. ¿Por qué? Porque no estamos llegando a la gente correcta, no estamos llegando a los verdaderos posibles clientes que podemos llegar a tener. Segundo, la gente no tiene motivos para comprarnos porque son las personas que ven de pronto nuestras publicaciones, nuestros reels o nuestras historias, son personas que pues, no tienen o no son los clientes específicos, sino que son eh,
es otras personas, ¿cierto? Le llega nuestra publicación a otras personas que no tienen nada que ver con nuestro negocio. La otra, la gente se va para la competencia, ¿cierto? Entonces, la gente al ver que pues, de pronto no estamos ofreciendo lo que ellos quieren, de pronto sí es algo que tiene que ver con lo que ellos buscan, pero no es lo exacto o lo que ellos quieren, pues se van, rebotan y se van, ¿cierto? Y buscan lo que sí necesitan con la competencia. Eh, entonces, si no se tiene un nicho estructurado, no vamos a generar ventas en nuestro negocio. Tenemos que saber estructurar nuestro nicho de mercado. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Okay? Empezar a generar nuestro nicho. Nuestro nicho. Entonces, ¿cómo podemos encontrar nuestro nicho de mercado? Primero, pues arranquemos con lo de los errores, se aprende, ¿cierto? Entonces, con los errores que uno comete o que se cometen generalmente, uno aprende para que no los podamos o no los volvamos a hacer, ¿cierto? Esos mismos errores. Entonces, para encontrar el nicho de mercado, muchas veces nosotros cometemos tres errores a la hora de desarrollar el nicho de mercado. El primero es escoger el nicho de mercado basado en el producto y no en un problema. Muchos de ustedes les he asesorado y muchas veces les digo, bueno, ¿cuáles son las necesidades de sus negocios? ¿Cuáles son los problemas que ustedes ayudan a resolver? Y muchos me responden es diciendo las soluciones, pero es importante saber, ¿cierto? Qué problemas tiene la gente y que mi producto puede llegar a resolver, o mi servicio también puede llegar a resolver. Entonces, el primer problema es escoger el nicho basado en el producto en vez de un problema. Segundo, ser muy generalista, o sea, no profundizar el nicho lo suficiente. Entonces, somos muy generalistas a la hora de decir, en mi nicho de mercado es tal, ¿cierto? Entonces, no lo profundizamos. Ahorita vamos a ver un poco al respecto. Y tercero, mucha pasión por lo que hacemos, mucha pasión y le hacemos y ponemos y publicamos y gastamos plata, pero no estamos ganando dinero, ¿cierto? Eso es otro error también. Ese es otro error que podemos y que cometemos muchas veces cuando estamos iniciando en redes con nuestro negocio. Entonces, bueno, arranquemos con lo primero. Ya esto es el primer error. Escoger el nicho basado en el producto en vez de el problema. Y muchas veces nosotros decimos, o hay un error de concepto como tal, ¿cierto? En este caso, la gente piensa que el nicho de mercado es una industria o una categoría. Por ejemplo, yo estoy en el nicho de los alimentos, ¿cierto? Yo estoy en el nicho de los alimentos, yo estoy en el nicho de la belleza, yo estoy en el nicho de la comida saludable o de los productos fit, ¿cierto? El nicho no es una industria, no es una categoría, ¿ok? Entonces, cuando uno dice que uno está en el nicho de la belleza, ¿cierto? Estoy en el nicho de los alimentos y bebidas, ¿cierto? O en el nicho fitness, uno no está en ese nicho. Eso no es un nicho de mercado. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta eso, que el nicho no es una industria o una categoría, ¿ok? Entonces, lo que en realidad es el nicho es resolver un problema específico a un cliente específico. Ahí es donde viene la razón o lo que es el nicho de mercado como tal. ¿Okay? Entonces, ¿estoy en el nicho de la belleza? No. ¿Usted qué problema está resolviendo? Por eso yo molesto mucho cuando les pregunto cuál es su nicho de mercado, cuáles son sus clientes, o sea, cuál es su nicho o su segmento, su perfil del cliente. Ojo, ¿cierto? Es un problema específico a un cliente específico. ¿Ok? Entonces, ese es nuestro primer error. Entonces, ¿cómo es o cómo se encontraría el nicho? ¿Cómo sería? Entonces, primero tenemos que tener en cuenta la industria,
¿cierto? En este caso, voy con el ejemplo de belleza, ¿ok? Industria de la belleza. Luego vamos más profundamente, ¿cuál es el mercado? Entonces yo vendo cremas para la piel, ¿cierto? Entonces, mercado, cuidado de la piel, ¿ok? Vamos más adentro. El segmento, humectantes, ¿ok? Luego, ¿cuál sería nuestro nicho? Ayudar a las mujeres con piel grasosa a prevenir el acné, ¿ok? Ahí va, listo, eso es un nicho, una especie de nicho, se puede decir que, podemos decir que es un nicho. Entonces, son mujeres con piel grasosa, ¿cierto? Con acné. Entonces, ese sería nuestro nicho, ¿ok? Sin embargo, viene el error número dos. Listo, tenemos nuestro nicho, ya sabemos, con tal, lo encontramos, pero viene nuestro nicho número dos, que es no profundizar nuestro nicho lo suficiente, ¿ok? Cuando nosotros no profundizamos nuestro nicho lo suficiente, eh, nosotros podemos, o cuando, mejor dicho, perdón, al revés, cuando nosotros profundizamos el nicho suficientemente, o lo suficiente como tal, nosotros podemos como tal establecernos como una autoridad en la industria. O sea, entre más específicos seamos, o sea, no tan generalistas, o sea, es mejor saber de algo o de un tema, ¿cierto? Y volverse el experto en ese tema, que saber mucho de poco, saber poco de muchos temas, ¿cierto? Saber poco de muchos temas, o sea, el nivel de profundidad es tan poco que muchas veces sabe poco de muchos temas y no es generalista, una persona que es, no es muy importante. Entonces, si usted tiene una empresa, un emprendimiento donde usted se dedique a un tema específico, a un producto o a un nicho específico, pero muy, 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 muy centrado, muy, muy profundo, se puede decir, ¿cierto? Entonces nos podemos establecer como una autoridad. ¿Qué significa eso? Cuando usted es especialista en algo, ¿cierto? La gente lo busca y ese tipo de personas que los buscan lo encuentran es por lo que usted sabe, ¿cierto? Por lo que usted sabe. Entonces, nos podemos establecer como una autoridad en la industria, podemos construir una credibilidad como especialista, ¿ok? Podemos entonces, por ejemplo, si hacemos un servicios, ¿cierto? Entonces yo me dedico, por ejemplo, una persona a hacer viajes o una agencia de viajes para viajes a la costa pacífica, a, no sé, Tumaco, ¿cierto? Entonces soy experto en eso. Usted se vuelve el experto en viajes a la costa pacífica, ¿cierto? Versus un generalista. Yo soy agencia de viajes, le consigo el viaje donde quiera, ¿cierto? Pero no sé cómo es ni nada, pues le consigo el viaje. Si usted se vuelve el experto en viajes a Disney o en viajes a la costa o en viajes a cualquier lado, la gente lo busca por eso, porque usted es el experto, no un generalista. ¿Ok? Entonces ahí es donde es importante profundizar el nicho de mercado. Igualmente, los clientes que nos siguen o que nos van a seguir dentro de las redes, pues van a ser una base de clientes mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque cuando usted ya es especialista, como todos, por ejemplo, los Instagramers, los YouTubers, ¿cierto? Los TikTokers, que empiezan a hablar de un tema específico, ¿cierto? Un estilo Luisito Comunica, un estilo, no sé, en este momento no me ocurre otro, pero Luisito Comunica, ¿cómo empezó? Hablando de sus viajes, ¿cierto? Y se especializó en sus viajes, es especialista en eso, no va a estar hablando de cocina, por ejemplo. Entonces, ahí es donde sus clientes y sus seguidores son mucho más fuertes y van a empezar a generar lo que llama la comunidad, ¿cierto? Y sus interacciones son mucho más fuertes porque van a hablar de un tema que de verdad les compete y les gusta. Entonces, ahí es donde la base de clientes va a ser mucho más fuerte y van a generar, en este caso, para nuestro negocio, recompras más seguidas, van a generar comunidad, ¿cierto? Entonces, es muy importante profundizar el nicho lo suficiente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si nosotros pensamos que ya tenemos nuestro nicho de mercado, como vimos en el error número uno,
ya tenemos nuestro nicho, podemos profundizar el nicho por lo menos 3 veces. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, estamos en el nicho, o sea, tenemos un nicho de mercado, mujeres, en este caso fitness, en este caso ejercicio, ¿cierto? Para mujeres que son mamás y que quieren perder peso. ¿Listo? Eso es un nicho. ¿Ok? Pero esas mujeres también quieren perder peso después de tener un bebé. ¿Listo? Imagínense, es un nicho muy interesante, porque es muy específico, pero si usted, mujeres que tienen bebés, todos los días van a ver, ¿cierto? Y usted en vez de ir a un gimnasio, un Smart Fit, usted se dedica y personaliza su negocio para solamente mujeres que son mamás, que quieren perder peso y que pueden tener o que tuvieron un bebé, ¿listo? Entonces usted ya, listo, tengo esto. Entonces, vamos a profundizar un poquito más. Por ejemplo, por ejemplo, fitness, ¿cierto? Ejercicios, ¿qué tipos de ejercicio? Entonces, yoga, pilates, cardio hit, no sé qué más está de moda ahora, ¿cierto? Eh, Tai chi, de todo, ¿cierto? Bueno, entonces usted decide qué tipo de ejercicios, mamás. O sea, mire, mujeres que son mamás, pero ¿qué tipos de mamás? Mamás solteras, mamás que trabajan, mamás que están en la casa. ¿Qué tipo de mamás podemos tener? ¿Cierto? Que quieren perder peso. Entonces, en este caso, bueno, ¿qué tipo de mamás también? ¿Listo? Solteras en casa. ¿Qué hacen? Mamás ocupadas, por ejemplo. Pues esas mamás, ¿qué hacen? Trabajan en oficina, trabajan en casa. Pues vamos mirando ese tipo o preguntándonos qué tipo de personas son esos clientes que tenemos en nuestro nicho. ¿Ok? Entonces, ahí profundizamos, vamos profundizando, miren, profundizamos un poquito más en la parte del ejercicio, en el tipo de mamás, y si son mamás que trabajan, entonces, ¿qué tipo de mamás ocupadas son? ¿Listo? Entonces, ahí es donde bien decimos, en vez, como decimos, estamos en el negocio de fitness, que no es un nicho, es una industria, pues podemos decir algo como, yo ofrezco clases de pilates para mamás ocupadas que trabajan en las oficinas, que quieren perder peso después de tener un bebé sin añadir más tiempo sobre horario. Entonces, imagínense, o sea, usted ya sabe qué tipo de personas son a las que usted le va a ofrecer su negocio, su servicio, su producto, ¿cierto? Entonces, es importante esa profundización porque usted ya se enfoca a ese tipo de personas. Entonces, ese tipo de personas, cuando usted empieza a mandarles los mensajes, sus publicaciones, su publicidad, ellos lo van a encontrar a uno y van a empezar a buscarlo y eso va a generar, en cierta forma, recordación y la gente va a empezar a tener el voz a voz y va a empezar pues, a generar que yo me estoy volviendo un especialista en lo que hago. ¿Ok? Entonces, esto es un nicho de mercado. Ojo, no estoy en la industria de alimentos, no estoy en la industria de la moda, no estoy nada, no estoy en el nicho de la moda, ¿cierto? Usted está en eso. ¿Qué ofrece? ¿Cierto? ¿Y a quién? ¿Qué problema soluciona? ¿Y a quién específicamente le ofrece esa solución? Eso es un nicho de mercado. Entonces, nuestro nicho, ¿qué debe tener? ¿Ok? ¿O qué debe hacer? Debe resolver problemas, debe resolver un problema dando soluciones a alguien que esté específicamente en su mente. O sea, nuestro perfil del cliente que acabamos de ver al principio de la charla. ¿Ok? Valerie, cuénteme. Profe, ¿qué pasa cuando un nicho no es específicamente de un solo tipo de cliente? O sea, que de repente hay diferentes tipos de cliente. Por eso ahorita como lo vimos, y si vio el ejemplo del café, ¿cierto? Del café o de la pastelería. Entonces hay tipo de clientes que van rápido, o sea, van de paso, hay otros que buscan por un tipo de cliente. Entonces, dependiendo del perfil, yo ofrezco mi comunicación. Uno puede generar comunicación para el tipo de perfil.
Lo que está sucediendo ahorita en las redes es que la publicidad la podemos segmentar, ¿cierto? Entonces, si yo tengo diferentes perfiles de clientes, mi publicidad puede ir enfocada a uno de esos tipos de perfiles, ¿ok? Ahora, crecer orgánicamente es muy complejo, es demasiado complejo. Entonces, lo que se puede hacer es empezar a enfocar la publicidad a esos diferentes perfiles, o sea, hacer campañas de publicidad en redes enfocados a cada uno o al tipo de perfil específico que yo quiero. Eso se puede hacer. Lo que es la cuenta, miren que ya las personas o las empresas ya, por ejemplo, publicaciones como tal en su feed, en el feed de Instagram como tal, por ejemplo, ya casi no hacen. Lo que hacen son historias, ¿cierto? O hacen reels. Pero esos reels de pronto pueden ir enfocados a un tipo o un perfil específico. Eso se puede hacer. Pero básicamente cuando yo quiero vender, ya tengo mi nicho, pues lo que tengo que hacer es invertir en qué, en publicidad, y esa inversión en publicidad lo puedo hacer a un tipo de cliente o un tipo de perfil, como el que me acaba de decir. ¿Listo, Valerie? Profe, sí, profe, Sí. disculpe, qué papel juegan las tendencias en el tipo, o sea, yo cómo puedo utilizar el nicho de clientes en cuanto a, no sé, las tendencias? Las tendencias de redes. Sí, Eso depende, eso depende del producto, ¿cierto? O sea, sí, por ejemplo, ahorita está muy en tendencia y lo he visto con todo tipo de empresas. Está el video en tendencia que empieza como que se cae, que es como un video de alguien que se cae y entonces sigue la secuencia de alguien de la empresa que se cae y ahí muestra, pues, hoy cayeron los precios y nada que. O sea, se puede utilizar. O sea, lo que yo les digo siempre es, las redes sociales son de prueba y error. No hay una receta mágica, ¿cierto? No hay una receta que diga, si usted hace esto, se va a llenar de seguidores. Siempre hay que tener prueba y error. Entonces, eh, intente, ¿cierto? Intentar probando tipos de tendencias. Si funciona, buenísimo. Si no, ya sabe, no me sirve este tipo de tendencia. Eh, entonces, ahí es de prueba y error. Siempre las redes es de prueba y error. Y muchas veces hay unos que va a funcionar, unas tendencias que va a funcionar y otras que no. Entonces, no hay una fórmula mágica como. Muy bien. listo, profe, muchas gracias. Ok, Valeria. Listo. Bueno, entonces, como les decía, nuestro nicho debe resolver problemas dando soluciones a alguien que esté específicamente en la mente, o sea, nuestro perfil o perfiles de clientes que tenemos. Y algo importante, tiene que ser un producto o un servicio del que uno esté apasionado y que uno sepa sobre ese producto. Como les decía al principio, uno tiene que saber qué producto tiene, uno tiene que conocer su producto, ¿cierto? O sea, lo primero, o sea, primero que todo es la pasión. Si usted no tiene pasión por lo que hace, apague y haga otra cosa. Pero cuando usted emprende, usted se tiene que apasionar por su negocio. Usted no le importe trasnochar, que no le importe madrugar, que no le importe estar todo el tiempo pendiente de su negocio. ¿Por qué? Porque es suyo y porque le apasiona el tema y porque le gusta, ¿cierto? Eso es lo primero. O sea, tiene que tener un producto, un servicio del que usted esté apasionado. Si usted no le apasiona, mejor no haga nada. ¿Por qué? Porque pues, la pasión es lo que hace las redes y lo que hace el producto en las redes sociales. ¿Ok? Y segundo, que sepa, o sea, si usted no sabe de su producto, está fregado. Si usted no sabe cómo funciona su producto, está fregado, ¿cierto? Entonces, conozca su producto. Entonces, ahí es importante. Y ahí es donde viene nuestro tercer error, ¿cierto? Que es mucha pasión, poca rentabilidad. ¿Ok? Como les decía, usted puede estar, o sea, usted está enamorado de lo que hace, ¿cierto? La pasión es importante, ¿cierto? Usted está enamorado de lo que hace, usted dice, pucha, esto me encanta, yo hago, yo publico, yo me muevo, yo
mejor dicho, para arriba y para abajo, madruga, trasnocha, pero la vaina es que muchas veces el mercado no lo necesita, ¿cierto? Entonces, la pasión es importante, pero usted tiene que cerciorarse que el mercado en realidad lo necesite. O sea, que la gente a usted lo busque, que de verdad mi producto sea lo suficientemente bueno, que el mercado diga, este producto puede entrar en el mercado. Entonces, es importante saber esa parte. O sea, aquí vienen muchas veces emprendedores y dicen, es que tengo un emprendimiento así espectacular y mejor dicho lo tienen por allá endiosado ese producto. Yo le digo, venga, pero de verdad a usted, sí, eso sí se vende, ¿cierto? O sea, porque es que no es necesario, o sea, su producto no es necesario. Entonces uno lo empieza como a aterrizar y la verdad llega un punto en que cambia totalmente el producto como tal a algo mucho más aterrizado. ¿Cierto? Entonces, importante eso, sí, pasión, importante la pasión, ¿cierto? Para usted emprender, pero en redes también. Hay que cerciorarse de que mi producto o el mercado sí me necesita, porque si no, usted lucha contra la corriente, lucha contra la corriente, pierde, invierte y pierde plata hasta que se revienta. Entonces es importante saber cuándo parar, si de pronto el mercado no lo está necesitando. Está bien uno ser perseverante, es bien, pero hay puntos en que usted ya sabe y usted dice, esta vaina no. Entonces, muchas veces no es el nicho, ¿cierto? Esa parte, muchas veces, el nicho al que yo le estoy entregando mi esfuerzo y mi pasión no es el correcto. Entonces, podemos ahí muchas veces cambiarle el rumbo a nuestro producto. ¿En qué sentido? Que si no es para un nicho X, puede ser para un nicho Y, ¿cierto? Entonces ahí puede seguir usted con la pasión, pero pruebe con otro nicho, con otros tipos de personas. Ahí puede ser también. Entonces es muy importante encontrar nuestro nicho de mercado. Bueno, muchachos, preguntas, inquietudes. Los reconectados en este momento, 20 personas. Preguntas, inquietudes tienen. No, profe, ninguno. No, señor, todo claro. Todo claro. Bueno, aquí veo muchos de mis queridos estudiantes. Muy bien. Muchos de ellos ya han visto mi clase de redes. Entonces, está bien. Bueno, muchachos, si no hay preguntas, aquí queda la grabación. Este taller va a quedar grabado. Creo que lo van a subir a YouTube para que tengan referencias. Y bueno, si no hay preguntas, entonces, muchachos, eso es todo. Muchas gracias por haber ingresado a este tallercito, a este taller, esta pequeña charla. Y pues ya ustedes, cualquier cosa me tienen a la orden, cualquier pregunta. Y bueno, espero poderlos ver en otra oportunidad. ¿Ok? Que estén muy Vale, bien profe, y muchas gracias por feliz su tiempo. día para todos. ¿Ok? Se cuidan mucho. Muchas gracias, profesor. Ok, con gusto. Gracias, profe. Ok, chao.